¿Qué sucede cuando el Creador pierde el control sobre su creación? ¿Seremos los arquitectos de nuestra propia evolución o solo las víctimas de nuestra ingeniosidad? ¿El transhumanismo representa la promesa del superhombre o el presagio del último hombre? Friedrich Nietzsche, el filósofo que desafió la moral tradicional y nos advirtió sobre la muerte de Dios, nos dejó una advertencia. Sin un nuevo ideal que guíe a la humanidad, corremos el riesgo de caer en la mediocridad, en la complacencia, en la esclavitud de nosotros mismos. Ahora, en el siglo XXI, esa profecía cobra un nuevo significado. No es solo Dios quien ha muerto. La propia humanidad podría estar avanzando hacia su obsolescencia. La inteligencia artificial, el transhumanismo y el sueño de la fusión entre el hombre y la máquina ya no son ciencia ficción. Empresas invierten miles de millones de dólares en la creación de sistemas cada vez más autónomos y en la transformación de seres humanos en organismos híbridos, fusionando carne y silicio. ¿Esto es progreso? ¿O estamos ante la mayor amenaza existencial de la historia? Nietzsche hablaba de la gran salud, una condición de vitalidad y fuerza que debía ser alcanzada por quienes aspiraban a superar su propia naturaleza humana. Pero lo que vemos hoy no es el fortalecimiento del espíritu humano, sino su sustitución. El transhumanismo no está creando un superhombre en el sentido de Nietzsche, sino un hombre domesticado, un esclavo de un sistema tecnológico que no comprende, un último hombre, satisfecho con placeres superficiales y completamente controlado por sus máquinas. Mira lo que ya está sucediendo. Las personas aceptan implantes cerebrales como la solución a sus limitaciones, entregando su autonomía a las corporaciones. Las tecnologías de inteligencia artificial controlan lo que vemos, leemos y pensamos, moldeando nuestra percepción de la realidad. Gobiernos y megacorporaciones avanzan con planes de monitoreo total, donde tu mente puede ser tan vigilada como tu cuerpo. Y aquí surge la gran pregunta: ¿será que la humanidad aún puede luchar contra esta nueva esclavitud digital? El problema central es que la IA no necesita odiar a los humanos para destruirlos. Basta con que nos considere irrelevantes. Así como nosotros miramos a las hormigas y ni siquiera pensamos en su sufrimiento, un sistema superinteligente podría simplemente seguir su propia lógica, sin preocuparse por los humanos que quedarían atrás. Nietzsche escribió en Así habló Zaratustra que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Hoy, ese abismo es la inteligencia artificial. Si caemos en él, nos volvemos obsoletos. Si lo cruzamos, podemos definir nuestro propio destino. Pero para lograrlo necesitamos entender: ¿el transhumanismo es realmente un camino hacia el superhombre o solo una trampa para crear al último hombre digital? El transhumanismo se presenta con frecuencia como la gran promesa del futuro. Sus defensores afirman que nos permitirá superar las limitaciones biológicas, erradicar enfermedades, expandir nuestra inteligencia y, tal vez, incluso alcanzar la inmortalidad. Pero esta idea, que parece tan grandiosa, plantea una cuestión fundamental que Nietzsche ya anticipaba. ¿Realmente nos estamos convirtiendo en algo superior o simplemente estamos renunciando a lo que nos hace humanos? Lo que el transhumanismo propone no es la construcción del superhombre de Nietzsche, sino más bien la transformación de la humanidad en una nueva forma de servidumbre. Y lo peor, una servidumbre que será vendida como progreso. Nietzsche decía que el hombre es una etapa intermedia, algo que necesita ser superado, pero también advertía sobre el peligro de la domesticación del espíritu. El último hombre, descrito en Así habló Zaratustra, es un ser satisfecho con una vida cómoda, sin ambiciones, sin desafíos, sin pasión. Se conforma con placeres triviales, huye del dolor y del esfuerzo y, al final, se convierte en una criatura frágil y sin propósito. ¿No es precisamente eso lo que estamos viendo hoy? Las promesas del transhumanismo son, en esencia, una invitación a renunciar al sufrimiento y a la lucha por nuestra propia evolución. Si podemos tener inteligencia artificial que piense por nosotros, ¿para qué reflexionar? Si podemos tener chips cerebrales que nos conecten a Internet, ¿para qué desarrollar nuestras propias habilidades cognitivas? Si podemos transferir nuestra conciencia a una máquina, ¿para qué enfrentar la finitud de la vida y buscarle un sentido? Esta tendencia ya es visible en la manera en que la tecnología está moldeando a la sociedad. Cada vez más, las personas delegan sus decisiones, sus pensamientos e incluso sus deseos a algoritmos que entienden sus patrones de comportamiento mejor que ellas mismas.
La cultura de la conveniencia y la gratificación instantánea nos está convirtiendo en un rebaño de consumidores pasivos. ¿Qué sucederá cuando esta lógica se lleve al extremo y la tecnología se integre directamente en nuestros cuerpos y mentes? Nietzsche advertía sobre la necesidad de afirmar la vida en su totalidad, con todas sus dificultades, desafíos y dolores, pero el transhumanismo parece seguir en la dirección opuesta. En lugar de fortalecer el espíritu humano, ofrece atajos artificiales que nos debilitan. Los defensores de esta idea, como Elon Musk, Ray Kurzweil y Yuval Noah Harari, hablan abiertamente sobre un futuro donde los humanos y las máquinas se fusionarán. Para ellos, esto no es solo una posibilidad, sino un destino inevitable. El problema es que esta fusión no será un acto de libertad individual, sino un proceso controlado por aquellos que poseen el poder tecnológico. Las grandes corporaciones y los gobiernos ya experimentan con formas de implantar tecnologías de rastreo en los ciudadanos, y en un mundo donde la mente humana puede conectarse directamente a una red global de datos, ¿qué nos garantiza que esta conexión no será utilizada para la manipulación y el control? Nietzsche veía el poder como algo que debía ser conquistado por el individuo, fortaleciendo su propia voluntad. Pero lo que está ocurriendo hoy es exactamente lo contrario. Las personas están entregando su poder a entidades externas que dicen saber qué es lo mejor para ellas. El transhumanismo no nos llevará a un nivel superior de existencia, nos reducirá a una nueva forma de sumisión, donde nuestra propia conciencia podrá ser monitoreada, modificada y quizás hasta controlada. Si Nietzsche estuviera vivo hoy, probablemente vería esta era como el triunfo del nihilismo, un mundo donde la humanidad se entrega completamente a la máquina y renuncia a la necesidad de crear sus propios valores y significados. Aquí surge la gran pregunta: ¿estamos ante la posibilidad de una nueva forma de existencia o simplemente caminamos hacia la desaparición de aquello que nos hace humanos? Nietzsche afirmaba que el mayor peligro para el hombre no era la destrucción, sino la decadencia. El verdadero declive ocurre cuando abandonamos la lucha por la superación y nos entregamos a la comodidad y la mediocridad. El transhumanismo podría ser el punto culminante de este proceso. Una humanidad que ya no necesita luchar por nada, porque todas las respuestas y soluciones estarán disponibles con un clic o con un impulso neural. Pero quizás haya un camino alternativo. Tal vez podamos usar la tecnología sin convertirnos en sus esclavos. Nietzsche nos enseña que el verdadero crecimiento proviene de la afirmación de la vida, del enfrentamiento con la realidad, de afrontar el sufrimiento y superar nuestras propias limitaciones. Si aceptamos ciegamente la fusión con las máquinas, perderemos esa esencia. Pero si somos capaces de utilizar la tecnología como una herramienta y no como un sustituto de nuestra autonomía, quizá aún haya esperanza de una verdadera evolución humana. El futuro se está escribiendo ahora. La única pregunta que queda es, ¿quién será el autor de esta historia? La ascensión de la inteligencia artificial y su fusión con el transhumanismo representa más que una revolución tecnológica. Se trata de una guerra silenciosa por el dominio de la propia naturaleza humana. Nietzsche, al reflexionar sobre la historia de la humanidad, percibió que todos los grandes cambios culturales y filosóficos estaban ligados a la voluntad de poder, el impulso que mueve a todas las formas de vida a expandir su fuerza e influencia. La cuestión que enfrentamos hoy no es si la IA se volverá más poderosa que los humanos, sino quién ejercerá esa voluntad de poder, los hombres o las máquinas. La inteligencia artificial ya ha superado a los humanos en innumerables capacidades cognitivas, como la memorización, el cálculo y el análisis de patrones. Las empresas compiten por desarrollar sistemas cada vez más autónomos, capaces de aprender y mejorar sin intervención humana. Pero este avance no es solo una herramienta neutral, refleja la visión del mundo de quienes lo crearon, y muchos de los que están detrás de esta revolución tecnológica ven a la humanidad como una forma de existencia obsoleta. Yuval Noah Harari, por ejemplo, habla abiertamente de un futuro en el que los algoritmos tomarán las decisiones más importantes, ya que los humanos serían demasiado irracionales para gobernar sus propias vidas. Nietzsche previó este peligro. Vio el nihilismo como la amenaza definitiva, la posibilidad de que, al matar a Dios y destruir las antiguas estructuras de sentido, nos volvamos incapaces de crear nuevos valores para reemplazar a los anteriores. Lo que propone el transhumanismo no es la creación de nuevos valores,
sino la entrega de nuestras decisiones a sistemas que operan bajo una lógica puramente algorítmica, sin moralidad, sin pasión, sin vida. El resultado de esto es una humanidad cada vez más pasiva, acostumbrada a dejar que las máquinas piensen, elijan y sientan por ella. Quienes creen en la supremacía de la IA hablan del surgimiento de una inteligencia superior, una especie de superhombre digital que nos superará en todos los aspectos. Pero Nietzsche jamás habría aceptado esta visión. Para él, el superhombre no es solo una cuestión de inteligencia o capacidad técnica, es un ser que crea sus propios valores, que desafía las convenciones, que no teme el dolor ni el sufrimiento. El verdadero peligro de la IA no es que nos destruya físicamente, sino que destruya nuestra voluntad de crear y luchar. El transhumanismo se disfraza de liberación, pero en la práctica se alinea perfectamente con la idea nietzscheana del último hombre, aquel que busca únicamente comodidad, seguridad y entretenimiento, evitando cualquier desafío que implique esfuerzo o riesgo. Esta visión ya se está volviendo realidad. La cultura contemporánea está marcada por la búsqueda de dopamina instantánea, el escapismo tecnológico, la tercerización del pensamiento, pero la integración total de la IA en nuestras mentes y cuerpos elevará esto a un nuevo nivel. La idea de que las máquinas pueden mejorar a los humanos parece revolucionaria, pero plantea una pregunta fundamental. ¿Quién controlará esta mejora? Las grandes corporaciones y gobiernos que impulsan esta revolución no lo hacen por idealismo. Saben que una humanidad que depende de la tecnología para todo se convierte en una humanidad fácil de manipular. Nietzsche decía que la libertad solo pertenece a aquellos que se atreven a crearla por sí mismos. Pero, ¿cómo seremos libres si cada uno de nuestros pensamientos puede ser influenciado por un sistema de IA que moldea nuestra percepción de la realidad? ¿Cómo seremos dueños de nuestro propio destino si nuestra propia biología es alterada para adaptarse a un modelo impuesto por megacorporaciones y élites tecnocráticas? Nietzsche nos invita a abrazar el caos, a aceptar la incertidumbre de la vida y a buscar la autosuperación a través de la lucha y el sufrimiento. Pero lo que propone el transhumanismo es lo opuesto, un mundo donde el sufrimiento no se elimina mediante la superación, sino mediante la anestesia, donde los desafíos son reemplazados por simulaciones y donde el individuo se vuelve irrelevante ante la grandeza de la máquina. Ya no se trata de una elección entre progreso o retroceso, sino entre una humanidad que lucha por seguir siendo libre y una humanidad que acepta su propia obsolescencia. Quienes dominan la tecnología hoy creen que están construyendo un nuevo mundo, un mundo donde humanos y máquinas coexisten. Pero Nietzsche nos enseñó que el verdadero poder no está en crear nuevos dioses que nos sometan, sino en destruir los falsos dioses que nos limitan. El verdadero desafío de la era de la IA no será solo tecnológico, sino también filosófico y espiritual. La cuestión central no es si las máquinas serán más inteligentes que nosotros, sino si tendremos el valor de resistir la tentación de convertirnos en esclavos de la propia inteligencia que hemos creado. El futuro de la humanidad será decidido por aquellos que se atrevan a desafiar el destino impuesto por el transhumanismo. Nietzsche nos mostró que el hombre puede convertirse en algo más grande, pero solo si tiene el coraje de forjar su propio camino. La pregunta ahora es, ¿estamos dispuestos a luchar por esta libertad o aceptaremos ser domesticados como el último hombre que él tanto despreciaba? Si aceptamos el transhumanismo sin cuestionarlo, sin desafiar sus premisas, no estaremos creando un nuevo futuro para la humanidad, sino enterrando nuestra propia esencia. Nietzsche decía que el hombre es algo que debe ser superado, pero lo que él proponía no era la sustitución de lo humano por lo artificial, sino su transfiguración en algo superior, guiado por su propia voluntad de poder. Lo que vemos hoy, sin embargo, no es la búsqueda de la grandeza, sino la rendición voluntaria al confort y a la mecanización del espíritu. La ilusión central del transhumanismo es la idea de que la tecnología puede liberarnos. Pero, ¿liberarnos de qué? ¿Del dolor? ¿Del sufrimiento? ¿De la duda? Nietzsche nos enseña que son precisamente estos elementos los que moldean la grandeza del hombre. El dolor nos fortalece, la duda nos hace pensar, el sufrimiento nos empuja a la superación. Al eliminarlos artificialmente, no nos convertimos en dioses, sino en cascarones vacíos, incapaces de crear y transformar el mundo. El verdadero peligro del transhumanismo no radica solo en la tecnología en sí, sino en la lógica que la acompaña.
Desde el momento en que aceptamos la idea de que la máquina puede gobernarnos mejor que nosotros mismos, renunciamos a nuestra soberanía, y una vez que ese control pasa a manos de unos pocos, corporaciones, gobiernos, élites tecnológicas, ¿qué garantiza que ese poder será utilizado en nuestro beneficio? Nietzsche nos advirtió sobre la necesidad de crear nuestros propios valores, de no doblegarnos ante moralidades impuestas. Pero la nueva moralidad que está surgiendo ya no proviene de la religión, del Estado o de la tradición, sino de los algoritmos, de la programación fría e impersonal de inteligencias artificiales que no poseen ética, solo eficiencia. Hoy en día ya vemos el inicio de este proceso. Lo que consumimos en Internet es filtrado por inteligencias artificiales que deciden qué debemos ver, leer y pensar. Nuestros datos son recolectados para predecir nuestras elecciones e influenciar nuestro comportamiento. El siguiente paso es integrar esta lógica directamente en nuestro cuerpo y mente. El argumento será siempre el mismo, para facilitar la vida, para mejorar la experiencia humana. Pero cuando nos demos cuenta de que ya no tomamos decisiones por nosotros mismos, cuando nuestros pensamientos sean modulados por impulsos electrónicos, será demasiado tarde. Nietzsche hablaba sobre la necesidad de la transvaloración de los valores, el acto de romper con las antiguas reglas y crear nuevas formas de existencia. Pero esto exige voluntad, exige esfuerzo, exige coraje. El transhumanismo, por el contrario, promete un atajo, un camino donde todo se resolverá sin esfuerzo. Pero ese atajo solo lleva a la domesticación del espíritu, sustituye la lucha por la sumisión, el esfuerzo por la dependencia, la creación por la programación. Y aquí llegamos a la elección final. Si Nietzsche estuviera vivo hoy, su mensaje sería claro: o resistimos y afirmamos nuestra existencia con toda nuestra fuerza, o nos rendimos y nos volvemos irrelevantes ante el mismo sistema que creamos. No se trata de rechazar la tecnología, sino de dominarla en lugar de ser dominados por ella. Debemos usarla como una herramienta para nuestra evolución, pero jamás permitir que dicte los términos de nuestra existencia. La humanidad está al borde de un abismo. De un lado, la tentación del confort absoluto, la seguridad, la fusión con la máquina. Del otro, la incertidumbre, el caos, el riesgo, pero también la libertad de seguir siendo dueños de nosotros mismos. Nietzsche decía que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Pero si aceptamos la integración ciega con la inteligencia artificial, tal vez ya no haya nada que fortalecer, pues la propia esencia humana habrá sido diluida. La pregunta final es: ¿seremos los arquitectos de nuestro propio destino o solo pasajeros de un tren que ya no controlamos? Nietzsche nos invita a desafiar a los dioses, a destruir las ilusiones, a forjar nuestro propio camino. El transhumanismo quiere convencernos de que podemos ser más que humanos, pero si no tenemos cuidado, seremos menos. Si llegaste hasta aquí, felicidades. No porque este video sea difícil de entender, sino porque elegiste pensar, cuestionar, profundizar en un tema que la mayoría prefiere ignorar. En un mundo donde reinan la velocidad y la superficialidad, reflexionar sobre el futuro de la humanidad es un acto de resistencia. Nietzsche decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Lo que enfrentamos hoy no es solo una revolución tecnológica, sino una transformación existencial que nos obliga a cada uno de nosotros a encontrar nuestro propio porqué, nuestra propia razón para seguir siendo dueños de nuestra existencia. Y por eso existe este canal, para aquellos que se niegan a ser el último hombre, que no aceptan respuestas prefabricadas, que desafían el pensamiento dominante. Si este mensaje resonó contigo, no dejes que muera aquí. Compártelo, debátelo, fortalece esta reflexión. Al final, ¿de qué sirve todo el conocimiento del mundo si no tenemos el valor de usarlo? Nietzsche nos invita a ser los arquitectos de nuestro propio destino. La elección es tuya. Si quieres continuar este viaje filosófico, hay más videos apareciendo en pantalla ahora, pero te advierto, pueden cambiar la forma en que ves el mundo. Haz clic bajo tu propio riesgo.